la mascarilla mientras hablas, Es que luego te la vuelves a poner. tiene el presentador y el autor tienen derecho a quitarse la mascarilla. Bueno, pues aquí tenemos una novela breve. Y yo creo que eso es importante, fijar el tema del género, porque la novela breve tiene que ser tan concisa como el cuento y, sin embargo, tan compleja como la novela. Y eso es difícil de conseguir. Y yo creo que en Historia de un brazo están muy bien conseguidas ambas facetas, ¿no? Es una novela breve. Eso sí, la complejidad está en todos los elementos que componen la novela, ¿no? Los personajes, por ejemplo. Bueno, pues hay un personaje que es el narrador. Ah, perdón. El narrador, que es escritor también, escribe por lo menos cuentos, escribe, y que es el que nos va a contar la historia, una historia donde, por supuesto, hay bastantes personajes, no, aunque algunos tengan un papel predominante, hay un mundo de personajes, ¿no? Está el padre, que es el personaje un poco el que muere y determina un poco todo lo que luego va a pasar. El padre, está la madre, que está separada del padre, que volvió a vivir con él cuando a este se le alteró un poco la salud mental, cuando el padre empezó a tener derivaciones mentales raras. Está el hijo del narrador, que es Adolfo, un chico gordo, con sobrepeso, ¿no? Y que a Adolfo, al narrador, del cual no sabemos el nombre, siempre le preocupó mucho cuando iban a hacer lo que iba a ser de él, porque hay un tema fundamental en la novela, que ahora hablaré de él. Está Tamara, que es como la novia, la compañera del narrador, que la ha conocido en esta época. Porque una cosa importante en este libro es el juego con el tiempo. La ficción, yo siempre digo, la ficción es tiempo en conserva. Cuando abrimos un libro, el tiempo de ese libro vuelve a fluir. El Quijote vuelve a fluir el tiempo de su escritura, el tiempo de la lectura de tantos miles de el tiempo. Pero es que además el tiempo es materia sustantiva de la ficción. Y aquí Ricardo juega con enorme destreza con el tiempo, porque hay varios tiempos. Está el tiempo pasado, está el tiempo... bueno, ahora hablaré un poco más del tiempo. Tamara tiene una hija llamada Gaby. El papel de una hija es muy misterioso en la novela. Está el tío Elías, está el enano Sebastián, está Roberto, que son compañeros del padre, y otros que intervienen menos, pero cuya presencia aparece, que es Braulio, el primer esposo, digamos, de la madre, Patricia, es mujer del narrador, en fin, que hay un mundo. Ahora, hay un personaje central, fundamental, que es el que le da un golpe misterioso a la novela, de la cual habla muy bien en el prólogo Eloy Tizón, se refiere a varias cosas interesantes, y es el tercer brazo del padre. O sea, el principal personaje de la novela resulta que tiene otro brazo más. Un brazo pequeño, brazuelo, lo llama Ricardo un brazuelo, pero un brazuelo que es fundamental en muchos momentos cruciales de la novela. Es fundamental en un asesinato, es fundamental, en fin, también en otros navajazos, es fundamental en actos amorosos donde tiene un papel increíble el brazo ese, ¿no? Entonces ese brazuelo es el que le da esa dimensión inverosímil. A mí, yo tengo un personaje que se me apareció una vez y vive conmigo, que es el profesor Souto, que dice, la realidad no necesita ser verosímil. En cambio, la ficción tiene que ser verosímil. Ahora, conseguir verosimilitud con un individuo que tiene como un tercer brazo, no como, y que además ese tercer brazo juega papeles fundamentales en determinados momentos, es muy complicado. Bueno, pues eso está absolutamente conseguido. O sea,
Y es la gracia de la buena literatura fantástica o insólita, que con elementos que parecen romper la lógica formal, pues dan verosimilitud al tema, porque la lógica formal, la realidad la está destruyendo continuamente. Y de pronto los pacíficos habitantes de la isla de La Palma pues se encuentran con ese monstruoso volcán que no sabemos cómo va a terminar. Eso no pertenece a la verosimilitud. Eso en una novela, a lo mejor sacas ese volcán en una novela y no se lo creen. Por eso en una novela, cuando juegas con lo que en la realidad es inverosímil, tienes que jugar tan bien para que la gente se lo crea. Y el lector efectivamente asume ese tercer brazo del padre estupendamente. Bueno, es curioso, hay algunas películas que ven juntos, como La mano de Oliver Stone, hay como ciertos homenajes. El padre, como ha empezado a perder memoria, a perder sentido, pues cuenta a veces cosas del narrador, cuentos del narrador, como experiencias propias, ¿no? Incluso una historia que es importante en el libro, que es el cuento de una mujer en el extranjero que conoce la muerte de su padre enfermo, el largo viaje, el entierro, etc. Bueno, no voy a contar, por supuesto, la trama, pero les estoy dando a ustedes elementos fundamentales en la trama para mostrar que no es un cuento, sino efectivamente una novela y que tiene la complejidad de la novela. El padre pide la cremación, lo queman, etc. Es curioso, el narrador no avisa a Tamara, porque en las historias que cuenta el padre hay otra Tamara. Hay hasta 3 Tamaras, dice Eloy Tizón en el estupendo prólogo. Es curioso cómo cuando el padre ha empezado a perder la razón, vamos, el sentido, la memoria, etcétera, y es acompañado por su hijo, construye como propias historias que son del propio hijo, cuentos del propio hijo, o introduce personajes de la vida del hijo en su propia vida de padre. O sea, el padre es como, entra como en la narración del hijo con una naturalidad asombrosa, ¿no? Bueno, pero el día que muere el padre, recibe un correo electrónico, el personaje narrador, que dice: me alegra la muerte de tu padre, al fin se hizo justicia, que pague en el infierno por haber asesinado a mi madre. Bueno, entonces, inquietísimo, el narrador tiene una amiga hacker, que ya está en el diccionario, hacker, JQ, tiene una amiga hacker y le pide que a ver si un amigo hacker, que por favor, a ver, o una amiga, para encontrar la cuenta con la que le han enviado este mensaje, este correo, y poder identificarlo, ¿no? Bueno, y eso va a dar origen a una historia, ¿no? Luego hay una historia también, como veis, como ven ustedes, hay una serie de historias que van jugando dentro de la historia general y enriqueciendo un poco las perspectivas, ¿no? Aunque el personaje principal, cuando aparece, es efectivamente ese brazo. A veces está debajo de la camisa, pero a veces sale para saludar, sale para, en fin, para algo. Ese brazo está ocupando un espacio interesantísimo en la trama, ¿no? Bueno, entonces es curioso, porque también a lo largo del cuento, de la novela, encontraremos a una muchacha que tiene, por lo visto, una protuberancia en el pecho, una tercera protuberancia. Ahí el narrador no profundiza mucho, pero el tercer brazo, el brazuelo del padre y la protuberancia de la chica le dan a la historia un curioso sentido misterioso, ¿no? Luego, hay los lugares, bueno, está Lima, al fin y al cabo el autor es limeño, peruano limeño. Hay Lima con sus calles, espacios, fiestas, hospitales, estaciones, muy bien, creando una atmósfera dentro del relato. Una fábrica de jabones donde trabajan el padre y varios personajes, trabajan en esa fábrica de jabones. Y por lo visto, por lo que sabemos, de esa fábrica de jabones se llevan algún producto, a un laboratorio clandestino donde fabrican un producto derivado de lo de la fábrica, ¿no? Y este laboratorio también es un lugar dentro de la trama, ¿no? Y luego está el otro lugar, que sería el establecimiento, que el autor lo llama la cabina, donde
la gente va a trabajar por ordenador sin necesidad de ir a su casa o a su propio ordenador. Cabina a la cual va a ir el personaje narrador para saber quién fue el que le ha mandado ese mensaje diciendo que me alegro que se haya muerto tu padre fue un asesino, mató a mi madre, etcétera, ¿no? Bueno, pues así se va urdiendo la novela con esas historias que, como digo, tiene la gracia de que son historias como el narrador nos está contando tiempos diferentes, tiempos de cuando vivía el padre, tiempos de cuando el autor era niño, tiempos de lo que pasa con la muerte del padre, lo que pasa después, y los cuenta con una extraordinaria naturalidad. O sea, esos tiempos se urden muy bien a lo largo de, creo que son como 45 capítulos, o sea, lo que llamarían los expertos versículos. Hay 45 capítulos o alguno más, alguno de una sola línea, pero no la continuidad del libro y de la historia en los tiempos que trata el autor, etcétera, etcétera, es perfecta dentro de ese, digamos, de esa diferencia entre tiempos, espacios, etcétera, que hay a lo largo del texto. Bueno, claro, la pérdida de la razón del padre antes de morir, por un ataque cardíaco. Lo curioso es la duplicidad de personajes, porque el padre cuenta historias que resulta que introducen en ellas personajes de cuentos del narrador, personajes reales, o sea, pues pasó esto y tal, y el narrador empieza ya a pensar, mi padre, en fin, no funciona, esto que está contando es un cuento que yo escribí, ¿no? Estas son historias, y en esas historias hay un Adolfo, el hijo del narrador, un Adolfo gordo, hay un Elías, hay un Sebastián, que es un enano que, en fin, que tiene un peculiar sentido y papel en la historia general. Bueno, al final, en fin, hay que leerla para descubrir todo lo que les estoy contando y la buena urdimbre que está uniendo todos estos elementos, pero al final hay una partida de ajedrez que recuerda el narrador entre su padre y él, que dice, jaque mate, Elías, le dice el padre al narrador. Y le dice el narrador, papá, no soy Elías. Dice el padre, da lo mismo. El brazuelo me tendió la mano. Así es como termina la novela. Esta novela, la aparente realidad distorsionada por lo fantástico, lo onírico, no hace que pierda credibilidad. Precisamente, como dije, aquí lo verosímil se asume con toda naturalidad. Asumimos el tercer brazo del padre, asumimos la extraña protuberancia de esa chica que no llegamos a conocer, asumimos lo que hay, porque sabemos que efectivamente detrás está un laboratorio clandestino trabajando con lo que se llevan de la fábrica de jabón, todas estas historias. Y es curioso, Eloy Tizón en su prólogo, estupendo, dice, al final no queda claro si Ricardo Sumalabia escribe seriamente una comedia o si nos cuenta seriamente un drama. Es decir, hay también una perspectiva, digamos, humorística, una perspectiva irónica que va dando forma a los personajes, a las atmósferas, a los sucesos, etc. Bueno, pues como les digo, esta novela hace verosímil que un señor tenga un tercer brazo que es capaz de apuñalar o es capaz de hacer el amor con una destreza sorprendente y vivimos una realidad rica en personajes, muy bien establecida, a través de tiempos que se suceden, que se alternan, que son perfectamente verosímiles, perfectamente creíbles. Yo creo que es una excelente novela y, vamos, felicito a Ricardo por haberla escrito. Bueno, muchísimas gracias. Me permito ahora mi turno quitarme la mascarilla. Bueno, estoy sumamente agradecido con el maestro José María Merino por lo que las palabras que acaba de pronunciar a propósito de mi novela. Bueno, agradezco a todos y todas quienes me acompañan ahora en este día tan especial de estar aquí en alguna librería importante, como la Librería Dominicana, aquí en Madrid. Hemos estado junto con Katy, mi novia, en la ciudad de León, ¿no? Agradezco también la presencia de uno de los editores, el editorial Eolas, quien acogió esta
esta propuesta, esta novela corta, esta novela breve, en su colección dirigida por la profesora Natalia Álvarez Méndez y con una edición impecable. A mí me encanta todo en la novela, el libro, me refiero al libro, desde la portada, etcétera, y también me agrada que les haya gustado a los editores la historia, la trama, para poder ser difundida aquí en este país. Eh, bueno, una vez agradecido con todos, quiero comentar también, también glosar algunas de las cosas que acaba de decir el maestro José María Merino, que algo que dijo al principio que me parece muy importante, que es lo que supone el género de novela breve, porque se suele concentrarse muchas veces en el género cuento, efectivamente en la novela, pero en estos géneros, y hablo en plural, como es el microrrelato, por ejemplo, o la novela breve, como que hay un espacio intermedio, un espacio propicio para la hibridación, donde efectivamente, como bien se ha notado, se toman las estrategias del cuento, digamos, ciertos mecanismos de relojería que pueden funcionar muy bien para el cuento, pero también aprovechar la complejidad que te puede permitir una novela mucho más amplia, ¿no? No ha sido nada fácil, por supuesto, pero digamos que he tenido cierta práctica, cierto oficio con la prosa breve, porque me siento muy cómodo contando historias fragmentarias, por eso también he publicado libros de microficción, cuentos y otras novelas también cortas, y sobre todo, como acabo de decir, desde lo fragmentario, y es más, también desde lo digresivo. Y creo que la digresión fue para mí, al momento de escribir esta novela, fue una de las salidas que me había permitido, pues, contar esta historia, de tal manera que, tomando como eje la muerte, y la novela empieza con la muerte del padre, ha sufrido un paro cardíaco eh, en, un, en un sanatorio donde le practicaban hemodiálisis, tuvo un paro cardíaco, y una enfermera nueva, ¿no?, acostumbrada a su oficio, pero como era nueva en ese lugar, justo en este horario, cuando empieza a desconectar al padre, porque tiene paro cardíaco en plena etapa, en pleno proceso de hemodiálisis, le descubre ese tercer brazo, ¿no? Algo que era cotidiano para todos los demás, pues para esta mujer no lo fue y le pareció algo grotesco y pega un grito, ¿no? Y es allí donde, claro, de esto se entera el hijo justamente y está, bueno, un poco está afectado por la muerte de su padre, por supuesto, pero también se repara en algo que para él ya había interiorizado, es justamente ese tercer brazo. Y luego el correo electrónico que se acaba de mencionar, ese email, ese correo electrónico con esa acusación de asesinato hacia su padre, y donde, claro, alguien que cree conocer a su padre, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, pues si recibiéramos un mensaje así, nos preguntaríamos si realmente hemos conocido a quien llamamos padre o llamamos madre, hermano, etc. Y es a partir de allí donde realiza un ejercicio de memoria también, el hijo. Pero como ya murió el padre, ya no tiene cómo confrontarlo, pues tiene que tratar de reconstruirse ese pasado, o sea, volver a releer su pasado para encontrar algunas pistas que le permitan determinar si su padre fue culpable o no. El problema es que más allá de la acusación, de ese email, no hay otros datos. Entonces se ve obligado como digo, a recuperar la memoria ya de por sí distorsionada de su padre en los últimos años, pero también a su propia memoria de hijo, ¿no? Y claro, lo fragmentario, como digo, sí me ayudó porque me ha permitido establecer determinados como cuadros o capítulos breves, ¿no? Cuando él era niño, adolescente, y cómo se fue acostumbrando a ese brazo, ese tercer brazo, lo que significaba para él como hijo, lo que podía significar para su padre, porque también, como bien se ha comentado, podía ser muy hábil incluso para hacer daño, para pelear, para estar en medio de una batalla campal. Ese tercer brazo podía, pues, ayudar a la defensa o al ataque, o asesinar a alguien, que es justamente lo que se quiere probar, pero también como un artilugio, un elemento que le permite, pues, tener una vida sexual muy variada, muy intensa a este padre, pero que al mismo tiempo también puede suponer un miembro
grotesco, de rechazo, de temor. Por eso es que solo en algunos momentos este brazo en grupos más íntimos puede surgir, saludar de manera familiar, burlarse de los demás de alguna manera. Digamos que ese brazo tiene gestos, por eso me gusta tanto la portada, ¿no? Un movimiento de mano que busque, es decir, el detalle, la parte por el todo, ¿no? Pero también ese brazo tiene que esconderse, también sabe que puede ser rechazado, porque sabe que no es tomado como normal frente a todos. Y me gustaba esa idea de poder construir de una manera cotidiana, natural, algo que puede ser considerado anormal. Eso por un lado. Y como digo, la estrategia de la novela breve me permitió combinar muchas de mis preocupaciones literarias, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he escrito cuentos fantásticos, microrelatos fantásticos, he investigado sobre el relato policial en América Latina. Por allí en mis otros textos algunos elementos policiales también aparecen. Y yo quería escribir una novela corta, me provocaba que pudiera combinar estos elementos. Y luego otro más que también se ha detallado muy bien, los espacios, los lugares. Yo había estado viviendo 10 años en Francia, vuelvo a Lima en 2015 para reinstalarme y quería reconectarme con la ciudad. La ciudad de Lima siempre ha sido un personaje más de toda mi obra, todo lo que he escrito. Para mí el escenario, digamos, el lugar, la ciudad vive, ¿no? Y para mí la ciudad de Lima también tiene elementos grotescos, de seducción, esa relación amor-odio que podemos tener todos quizá, o muchos, con sus ciudades. Entonces quería nuevamente reconectarme, como digo, con la ciudad y caminé mucho nuevamente por Lima al volver. Pero también era una reconexión con mi propia literatura. Por eso es que esta novela también tiene guiños con mis propios escritos. Por ejemplo, ese pasaje en el cual también se habla de una muchacha que tiene una protuberancia, no llega a ser un brazo, como un pequeño seno, como un pequeño tercer seno. En realidad aparece un cuento mío que forma parte de mi libro Retratos Familiares, que justamente ha cumplido 20 años, este 2021. Lo publiqué el 2001 en Lima, al volver de Corea, ¿no? Y justamente aquí el maestro tiene el primer ejemplar. Y ese cuento se llama La ofrenda. Claro, se supone que ese cuento es leído por este padre en un momento en el que podía leer y tenía la memoria sin ningún problema, pero con el tiempo, con los años, ya empezó ese padre a mezclar todo, lo leído, lo contado y su propia experiencia, ¿no? Todo empieza a mezclarse, todo se puede, y más, ese padre lo cuenta de una manera desordenada, de una manera caótica, pero lo cuenta también con tal naturalidad que el hijo ya ni siquiera quiere corregir al padre. Se da cuenta que está mezclando historias, tiempos, ¿no? Sobre todo confunde a su novia, que se llama Tamara, porque su padre le habla de una novia que tuvo Tamara, y dice, pero no, Tamara es mi novia, ¿no? Pero en fin, ya no le quiere corregir más, y se empieza a dar esta suerte de superposición, de yuxtaposición, de tiempos, de espacios, y es lo único que tiene este personaje narrador para poder llegar finalmente a una respuesta de si su padre cometió o no ese crimen. Y luego, por supuesto, hay otra pregunta que no se plantea explícitamente, pero que es, bueno, y si tiene la respuesta, ¿qué cambia esto en su vida? ¿No? Ya su padre está muerto, ¿qué va a cambiar? ¿Su memoria? ¿La memoria del hijo? Entonces aquí hay una situación bastante dura, bastante crítica, y finalmente quien va a ayudar para una posible respuesta va a ser el hijo, ¿no? Entonces, también me gustó jugar con estas líneas generacionales del padre, el abuelo, el hijo, el narrador, y el hijo del narrador, ¿no? Que de alguna manera, al ver esta línea abuelo, padre, hijo, también hay elementos que pueden compartir. Igual este personaje narrador también quiere saber qué tanto tiene de su padre, que tiene un placer, ya está divorciado el padre, pero tiene un placer exacerbado en contarle a su hijo, desde que su hijo era adolescente hasta mayor, sus aventuras sexuales, ¿no? De una manera sin tapujos, ¿no? Y el hijo, si en un momento lo plantea en la novela, o sea, está bien tener una buena comunicación con el padre, pero debe haber límites, o sea, tengo que realmente enterarme de todo lo que hizo con ese tercer brazo, y esto lo lleva a él también a contarle
cosas a su padre, cosas íntimas, aventuras también, infidelidades, y todo esto empieza a mezclarse, ¿no? Todo esto empieza a mezclarse en el padre. Entonces, a mí me gusta esta idea del desorden aparente, ¿no? Y que luego al final todo pueda lograr una nueva unidad. Que también se hizo referencia sobre el homenaje a ciertas películas. Ahora mismo me falla la memoria a mí y no recuerdo si menciono esta película El Gran Pez de Tim Burton, pero que también de alguna manera, pues, si recuerdan la película, es interesante porque el hijo está como saturado de esa capacidad también exagerada de inventarse, de crearse un pasado, ¿no? Hasta que al final de la película él también se suma para poder establecer esta conexión. Y yo tenía muchas ganas de escribir una novela también, un poco como homenaje a esta película, como a La Mano también, que se ha mencionado, y también un homenaje a muchas otras novelas cortas que tuve que releer con mucho gusto para poder tener las herramientas necesarias. Por ejemplo, de la narrativa latinoamericana, un autor que ayer en la presentación en la Universidad de Salamanca, la profesora Paqui Noguerol me saludó y me dijo: me encanta la influencia que he encontrado de la narrativa de José Donoso, del escritor chileno José Donoso, ¿no? Y así, es como que de pronto pues te desarmen, ¿no? Efectivamente, yo admiro mucho al narrador chileno José Donoso y releí varias de sus novelas cortas, por ejemplo, La extraña desaparición de la Marquesita de Loria, para los elementos eróticos, para los elementos grotescos, El lugar sin límites, pero también su novela fundamental para mí, amplia, El obsceno pájaro de la noche. Releí la novela breve, cortita de Carlos Fuentes, Aura, para tratar de aprovechar todos esos elementos fantásticos. Releí también El elogio de la madrastra, de Mario Vargas Llosa, también para aprovechar estos elementos eróticos y también con estas ambigüedades, de esa duda que queda de realmente esto está pasando, realmente este niño, el elogio de la madrastra, Conchito, es así, es un ángel y demonio, al punto como se desarrolla en esta trama. Y luego otra novela que releí, o varias en realidad, la prosa de la escritora brasilera Clarice Lispector, que me gusta mucho, para estos elementos, también, digamos, el lirismo de lo cotidiano, ¿no? Y la seducción. También me interesó mucho, y bueno, entre tantos otros maestros, y por supuesto tratando de poder contarlo desde la brevedad, con la prosa más justa, digamos, ¿no? Que pueda realmente dentro de lo breve expresar lo mejor posible. Y también, bueno, allí la experiencia en la escritura de microrelatos también me ayudó, y leyendo a los maestros de microrelato, como justamente aquí, y eso me enorgullece doblemente, del maestro José María Merino. O sea, releer sus microrelatos es un placer, y ya varios me los sé de memoria. Entonces, la construcción, para esos capítulos breves de una página, media página, es entrenamiento, es lectura, ¿no? Como también releyendo los microrelatos de la escritora argentina Ana María Schuba, por ejemplo, ¿no? Entonces traté de nutrirme de todo ello, y eso me gusta cuando escribo un libro sentir la familia, ¿no? La familia literaria, ¿no? Me gusta hablar de los hermanos literarios, hermanas, los padres, las madres literarias, esa familia, lo que se puede llamar tradición literaria, prefiero llamarlo familia porque me siento más cercano, ¿no? Que me están apoyando para escribir este libro. Y por otro lado, también porque necesariamente tenemos algo de un padre, de una madre, de la familia en concreto, porque la familia también me interesa, es parte también de mi tema literario, desde mi primer libro, Habitaciones, Retratos familiares, que es mi segundo libro, y en todas las novelas, todo lo que he escrito, siempre las relaciones familiares me han interesado. Entonces, como pueden ver, son muchos temas que me han interesado, y lo complicado era cómo lograba colocar todo esto aquí, en historia de un brazo, ¿no? Y claro, es muy difícil, y siempre al final tienes muchas dudas, ¿no? ¿Lo he logrado, no lo he logrado? En todo caso, acá cuento esta historia de la mejor manera, de mi mejor manera, ¿no? Donde trato de dar lo mejor de mí para escribir este libro, y que me alegra que ahora pueda estar entre ustedes. Muchas gracias.
De repente hay alguna pregunta. Hay dos preguntas ahí. Sí, aquí primero. Ya, sí. A ver, una consulta, decías esto de las lecturas, ¿no? Que has tenido, de las novelas que has releído para escribir esto, ¿no? Entonces, me preguntaba yo si es que es una cuestión de curiosidad, no sé, que haces así un estudio quirúrgico, un análisis de lo que quieres hacer, qué elementos quieres coger y qué no, y qué te van a servir o no, y bueno, un estudio de lo que relees, o es simplemente es una cuestión de, creo que esto me gusta, tiene que ver con lo que quiero escribir y lo releo y a ver qué se me impregna. Y también es otra, no sé, o sea, creo que puede ser otro tipo de, una cosa más dejarla al azar, ¿no? O sea, o dejar que la memoria o lo que realmente atraviesa esa pared que puede ser el azar, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? Es esa curiosidad de si haces una o la otra, es una mezcla de cosas. En realidad es más lo segundo. Es decir, todos los autores, las autoras que he ido mencionando, o sea, las he releído en distintos momentos, pero ya al momento de escribir sí ya dejo todo. O sea, todo ya, digamos, va simbólicamente a un baúl. Ya no vuelvo a tocar esos libros. O sea, ya simplemente me tengo que enfrentar al papel en blanco. En este caso, esta novela la escribí en un cuaderno, y como ya he contado en otras oportunidades, lo tuve que hacer así porque tenía tanto trabajo al mismo tiempo que necesitaba un espacio para concentrarme y para dedicarme a la escritura. Luego las lecturas. Y ahí sí, en ese momento, dejar que el oficio, digamos, que la práctica y la intuición y todo lo racional y lo no racional, pues me acompañe en el proceso de escritura. Y para lograr ese espacio, sí, me encerraron. Tengo que contar que me encerraron 3 horas diarias aproximadamente. Me quitaron el móvil, me quitaron la conexión a internet y todo, porque si no, no escribía esta novela, ¿no? Y la autora, la persona que me salvó está aquí presente, y se lo agradezco, siempre se lo tengo que agradecer, porque si no, no hubiera escrito esta novela. Entonces estaba yo con el cuaderno y escribiendo a mano. Ya lo que en mi caso funcionó para este libro, en realidad, y creo que ayudó para que haya ese tono de cotidianidad, de naturalidad, es que cada día terminaba unos cuantos capítulos cortos y ya me dejaban salir del estudio, ¿no? No le leía a Katia, no le leía lo escrito, como pude haber hecho, sino se lo contaba. Le contaba lo que había escrito. Entonces es interesante porque ya hay un doble proceso. Un proceso de la escritura, que tiene un mecanismo, y otro proceso es oral, cuando ya se lo cuentas de alguien después. Y eso me ayudó porque mientras se lo contaba oralmente, ya iba proyectando las siguientes historias que iba a redactar al día siguiente. Entonces pasaba de lo escrito al oral, del oral a lo escrito. Y así en ese intervalo durante 3 meses para la primera versión. Una cosa como se sabe que si no escribías, contabas. Exactamente. Sí, no sé si me iban a cortar la cabeza, pero allí... y me gustaba ese juego, o sea, la verdad me gustaba. Yo sabía que era un juego de a dos y dije, lo quiero aprovechar de esa manera. Y así terminé la primera versión. Pero luego en otros libros ha sido distinto. O sea, sí he tenido procesos en los que tenía una escaleta, digamos, y trataba al máximo de ser fiel a esa escaleta, incluso con novelas fragmentarias. Pero hasta la digresión trataba de planificarla. Y bueno, para mí me ha funcionado en algunos libros. Pero en particular en Historia de un brazo, era dejarme llevar por todo lo que traía acumulado de mi experiencia vital en Francia, y luego por esa sed que tenía de si es que era posible poder captar parte de mi vida en Lima, y cuando hablo de Lima, sobre todo en el centro de Lima. O sea, mi infancia la pasé en el casco urbano, o sea, toda mi infancia. Y para mí, como digo, Lima, sobre todo este espacio, y con estos elementos como que hablaba, grotescos, todo era algo que yo trataba de tomarle el pulso, ¿no? Y ese fue el mecanismo, No sé si te he podido responder.
Genial. Y Gonzalo también tenía una... Sí, ya que mencionas a este personaje que llevamos tan dentro, que es la ciudad de Lima, con sus características y como mencionas, con esa, con lo grotesco que puede llegar a ser, ¿no te viste tentado de que fuera un personaje que tomara más parte? Porque nuestra ciudad, al contener a alguien con una característica como esa, pues va a ser pasto de las primeras planas, lo vas a ver en el Bocón, en el Trome, y puede volverse un personaje público, ¿no? Que luego caerá, pero llega un momento que tiene su tiempo de gloria, de popularidad, ¿no? Eso por un lado. Y luego ves este tipo de personas con ciertas características particulares en ciertos ámbitos, ¿no? Yo he tenido la suerte y bueno, la sorpresa de encontrarme en la maternidad de Lima haciendo el curso de los primeros años de embriología, pero había una especie de cámara secreta en este hospital antiguo del siglo XIX, y pasar a una especie de trastienda donde había unos anaqueles con unos pomos de formol, donde veías las malformaciones más increíbles que te puedes imaginar. Yo sorprendidísimo y digo, es que esto es para una película, ¿no? Me recordó, creo que hay una escena en El tambor de hojalata, que el niño grita y hay unos anaqueles con una, si mal no recuerdo, ¿no? Fue como ver esa escena, pero yo sorprendidísimo con todas las malformaciones que veías allí, y esa especie de interés o morbo. Luego ya en los años finales llega un compañero y me dice, tengo un feto de 6 semanas, no sé si lo quieres, yo me voy, y me lo dio, y lo tuve en casa para horror de mi madre, y lo tuve varios años, y claro, luego me vine a Madrid, pero tenía el trastero, estaban mis cosas, mis libros, y ahí también estaba el pomo ¿no? Que finalmente, no sé dónde acabó, me dijeron que se deshicieron de él, ¿no? Y ese tipo de situaciones tan extrañas, creo que solamente las vives en un sitio como nuestra ciudad, ¿no? Y por otro lado, me sorprendió al llegar a Madrid, cómo una malformación así se integra dentro de lo que dices tú, la cotidianidad y la familiaridad. Cuando veo que el apellido Seisdedos es muy común, digo, ¿por qué esta persona se apellida Seisdedos? Es que si tú vas en el árbol genealógico 3 o 4 generaciones más arriba, vas a encontrar a alguien realmente con 6 dedos, ¿no? Pero se ha vuelto algo cotidiano y normal, y bueno, es tu apellido, eres fulanito, Pedro Pablo, 6 dedos, ¿no? Pero no tiene 6 dedos, pero probablemente tu abuelo los tuviera, ¿no? Bueno. Sí, a ver, has dicho varias cosas que sí me interesan. A ver, con la primera parte, en mi caso, fíjate, en la novela he mencionado a esta muchacha con la protuberancia en el pecho, que parte de un cuento, se llama La ofrenda, Retratos familiares. En la novela también aparece otro personaje que es el enano, Sebastián. Este personaje aparece en mi primera novela, Que la tierra te sea leve. Entonces, tú me preguntas si puedo aprovechar estos personajes para explotarlos más, pero pienso hacerlo quizá, pero no en una única novela, sino crearme un espacio, una ciudad personal, digamos, ¿no? con una suerte de personajes que van a ir circulando entre un cuento, entre un microrelato o una novela. Quizá una influencia sea a un autor para mí muy importante que no mencioné, que es Juan Carlos Onetti, ¿no? Digamos, que me interesa mucho en su planteamiento narrativo, en su prosa misma, ¿no? Entonces me gusta esta idea de como tomar fragmentos de personajes, robarme un personaje de aquí y de allá, de acuerdo a las necesidades que tenga específicamente para lo que me toque escribir, ¿no? Tengo así personajes de otros libros pendientes para futuros. Luego, has mencionado El tambor de hojalata, que es cierto que es una novela que a mí me fascinó,
Y creo que algo por ahí también lo podría sumar a mi familia literaria, esa novela de Günter Grass. Luego, hay otra cosa importante que has mencionado, que muchas personas me dicen, una persona con 3 brazos, eso es fantástico, ¿no? Pero que en realidad ese elemento no es lo fantástico, porque puede pasar, o sea, tú como médico acabas justamente también de mencionar, o sea, eso puede suceder. Es más, cuento la anécdota, para quienes no la conozcan, que también le agradezco esta anécdota a Katy, porque ella, cuando estábamos en reuniones y le preguntan, pero tú, ¿cómo tienes tanta energía? ¿Haces esto, esto y lo otro? Y todo? No, es que de niña en mi casa me decían que yo me había comido a mi hermana gemela, que no nació. Entonces, cuando escuché por primera vez esa frase, yo me quedé sorprendido con la naturalidad. No, que me dicen que me he comido a mi hermana. Claro, entonces, ¿qué sucede? Luego investigas un poco. Confieso que no investigué mucho más la parte científica porque en el fondo como que no me interesaba la verificación científica. Me bastaba con saber que en un embarazo 2 embriones y uno muere, debe seguir un proceso de desvanecerse, deshacerse y desaparecer, pero que en ese proceso no siempre se da de la misma manera y algún miembro u órgano es absorbido por el otro, que es el otro feto que se está desarrollando. De allí tener 3 dedos, perdón, 6 dedos, o tener otros riñones adicionales, otros miembros más, y sobrevivir a ello, ¿no? Por eso, tener un tercer brazo es clínicamente probable. Entonces, ahora, por estadísticas puede ser menos, pero eso no significa que no se pueda dar. Entonces, ¿dónde está el elemento insólito en esta historia? Es que ese tercer brazo es y no es parte de quien lo porta, ¿no? Realmente era el tercer brazo que debió pertenecerle al hermano, ese hermano que no se desarrolló. Entonces, ese tercer brazo tiene autonomía. Y ayer también la profesora Paqui Noguerol me hablaba de un término, se me da ahorita, del brazo anárquico, de la mano anárquica, el síndrome de la mano anárquica, ¿no? Que la mano de pronto cobra independencia y te da una bofetada a ti mismo, ¿no? O hace cosas que tú no controlas tu mano, ¿no? Yo no sabía de este dato, pero me gustó. Pero digamos, la idea es justamente que ese tercer brazo, muchas veces, pero lo dejo allí en la ambigüedad de, ¿realmente está respondiendo a los deseos del portador, ese padre que porta ese tercer brazo, o tiene autonomía, ¿no? Quiero jugar con ello, ¿no? Cuando le da al final, que el maestro José María Merino mencionó, cuando le da la mano, ese tercer brazo a su hijo, en ese recuerdo de esa partida de ajedrez que para mí es muy importante, ¿quién realmente le está dando la mano al narrador, ¿no? Es el brazo, por eso de allí también vino el título, ¿no? De una manera particularizar, no es decir la historia de un padre con 3 brazos, sino la historia de ese brazo, ¿no? de ese ente, ¿no? Que, como digo, quiero jugar con la ambigüedad, que el lector se quede con la duda de, yo mismo no lo sé, hasta qué punto tiene independencia o no. Para este narrador, de hecho no voy a negar que hay una suerte de alter ego en este narrador, personaje, que es un escritor, y de hecho utilizo pues mis propios textos como referencia, pero que no, finalmente no es lo más importante. El libro se puede leer de una manera autónoma, independiente. Pero quería hacer todos estos guiños, ¿no? Para proponer una historia que el lector pueda disfrutar desde sus propios intereses y gustos, ¿no? Gracias por la pregunta que me ha permitido poder aclarar otras cosas más. No sé, ¿alguna pregunta más? Bueno, yo agradecido, feliz por la presencia aquí de amigos, escritores, escritoras, gracias a amigos de muchos años atrás, colegas. Nuevamente, muchísimas gracias, maestro, por acompañarme. Para mí es importantísimo. No lo voy a olvidar nunca. Puede que lo confunda en el futuro, en la memoria, pero sí. Es curioso, la gente me mira, cuando me preguntan, me miran si alguna protuberancia, porque hay ese morbo, ¿no? Ese morbo de, hay algo, me han preguntado indirectamente, ¿en tu familia hay alguien con otro miembro más? Y digo, que yo sepa no, pero no lo niego, ¿sabes? Es que yo sepa, pero justamente la idea del secreto familiar, esos misterios que están dentro de cada familia, también es algo que a mí siempre me ha interesado. Yo siempre he considerado que, digamos,
tenemos una vida cotidiana que nos va muy bien o no, pero igual hay cosas que preferimos ocultar y nos construimos distintas identidades. Es justamente ese proceso de la construcción de identidad, en este caso a través de la palabra, a través de historias, también es algo que me interesa mucho, ¿no? Hay Sí. algo de los relatos fantásticos que se oyen oralmente, tradicionalmente en el Perú, en esa invención de Dr. Lazo. Estos relatos de la selva, de la sierra, que son Bueno, mira, delfines que se acuestan con mujeres y historias de estas. Mira, no me había puesto a pensar, pero ahora que lo dices, creo que sí. ¿Por qué? Porque mi madre es de la selva del Perú, de Iquitos, y yo he leído muchos mitos y muchas leyendas amazónicas. Y luego ya por interés, mitos y leyendas de las zonas andinas. Pero sobre todo, para mí las más sugerentes son las amazónicas, porque son muy festivas, son muy naturales, y son historias que hablan de transformaciones, de monstruos, pero que de pronto pues, son seductores. A diferencia de los mitos y las leyendas de las zonas andinas, que son más dolorosas, más trágicas. ¿No? La selva son, como digo, divertidas, cotidianas, y pasan cosas terribles, pero con mucha naturalidad. Y ahora que lo dices y me pongo a pensar en ello, pues puede que sí que haya una influencia, ¿no? Sobre todo hay un libro que si tienen oportunidad, ha salido no hace muchos años en una nueva edición peruana de la editorial Lluvia Editores, una edición hermosísima, se llama La verdadera Biblia de los Kashinawa, que apareció originalmente en la década del 70 y ha aparecido en francés, también hay una edición francesa, y es un libro maravilloso, ¿no? De una comunidad Kashinawa que lamentablemente ha prácticamente desaparecido en la década del 80, por todo lo que se vivió en esos años, en esa década en el Perú. Pero ese libro para mí sí es capital. Y es más, siempre en clases vuelvo a contar esas historias de transformaciones, que de hecho, ahí sí conscientemente he utilizado algunas de esas historias para un manuscrito que tengo ya en una primera versión, que ya les contaré en otra presentación, por supuesto. Pero es cierto, los mitos y las leyendas del Perú sí, no solo del Perú, porque también tengo, bueno, soy director adjunto del Centro de Estudios Orientales, entonces me nutro mucho de mitos y leyendas del Oriente, ¿no? Entonces, sobre todo de China, Japón y Corea. De hecho, trabajo mucho con literatura coreana. Entonces, también, y sobre todo, en el lado japonés hay más elementos eróticos en sus mitos y leyendas. Y eso también creo que por ahí he ido aprovechando, ¿no? Y como digo, bueno, y también además lo he aprovechado más en este manuscrito que ya del cual se enterarán en breve, espero. Gracias. Bueno, nuevamente gracias a todos. Quiero aplaudir a ustedes. Muy bien.